Hola Isa, te quería pasar este video por correo, pero quiero que se va a extender un poco y no me lo permite hacer. Entonces te lo voy a dejar acá. Esto es las diapositivas que te estaba realizando y como sé que estás un poquito perdida, por no decir mucho, te voy a más o menos decir cómo la vas a exponer. El tema es neumothorax abierto. Esta es la portada, espero que te haya gustado. La copié tal cual me dijiste. Tienes que empezar hablando de un paciente politraumatizado. Aquí tienes la definición de politraumatizado. Poli de muchos y trauma, injuria, daño. Es decir, que es un daño en muchos sitios o lugares del organismo, ¿no? Y esto es una de las principales causas del neumotórax abierto por heridas, bien sea por arma de fuego o por objetos contundentes o punzantes como son los cuchillos y todo este tipo de arma blanca. Entonces empezaría hablando de un paciente politraumatizado y lo que hace el paramédico, pues tú en este caso cómo valorarías, y eso sería la asistencia primaria. Al llegar al lugar del suceso, una vez evaluado que es un lugar seguro, obtendremos una primera impresión de lo sucedido y las posibles lesiones vitales. Es decir, con una inspección general podemos comprobar el estado del individuo y tomar así las medidas necesarias para socorrerlo, ¿no? Valoración y asistencia. La valoración primaria, que es el A, D, C, D, E, F, que ya tú lo debes conocer. La valoración secundaria con la inspección cefalocaudal y la valoración terciaria. Aquí está el protocolo del paciente politraumatizado, ¿no? Después de, como venía comentando, de la evaluación rutinaria, la evaluación primaria, tienes que evaluar el llenado capilar. ¿Sabes cómo evaluar el llenado capilar, no? Que presionas el lecho ungueal de la uña y lo sueltas, y el llene, eso se tiene que llenar en menos de 3 segundos. Si se prolonga, ya te orienta acerca de un daño importante, ¿no? Y una pérdida bien sea importante de sangre, en dado caso que sea un politraumatizado, sobre todo de trauma torácico, por heridas punzantes donde hay una pérdida importante de sangre. Tienes que darle oxigenoterapia con mascarilla facial de 8 a 10 por minuto. Date cuenta que es un alto grado, generalmente, alto flujo, perdón. Generalmente en la valoración inicial o en pacientes con dificultad respiratoria se les pone de 5 a 6 litros, pero aquí te la están colocando de 8 a 10 litros por minuto, o sea, un flujo bastante alto. Y bueno, las dos vías venosas periféricas con solución fisiológica o Ringer, en este caso dice Ringer, pero sería Ringer lactato, ¿no? Esto es importante, en dado caso que el paciente haya tenido una pérdida importante de sangre, hay que reponerle esos volúmenes para que no caiga en un shock hipovolémico. Hay que reevaluar los signos vitales durante el traslado y contacto con control médico, ¿no? Lo importante aquí es mantenerlo lo más estable desde el punto de vista hemodinámico antes de llegar al hospital, ¿no? Bueno, para hablar acerca del neumotórax hay que recordar algunos aspectos importantes de la anatomía. Aquí tú tienes que hablar acerca de lo que son los pulmones, que son los órganos encargados de la respiración. Tienes que hablar que está rodeado de una membrana importantísima, de aquí va a depender todo el tema, que es la pleura. Es una membrana serosa que recubre el pulmón y permite la correcta funcionamiento respiratorio, ¿no? Permite el pulmón expandirse de una forma adecuada y evitar roce con otras estructuras que se encuentran aledañas. De esta forma hay dos pleuras, ¿no? La pleura parietal es la capa más externa, ¿no? Es la que se relaciona más con las estructuras de la pared torácica, el mediastino y la cara superior del diafragma. Es la más externa. Y la pleura visceral es la parte interna en contacto con los pulmones. Y es importante que menciones esto, que entre las dos pleuras, parietal y visceral, está el espacio intrapleural o el espacio pleural, que es el espacio comprendido entre las dos, y allí circula el líquido pleural, que es importante, ¿no? Este líquido allí, que cuando está en demasiada cantidad se produce lo que es el denominado derrame pleural. Entonces hasta allí vamos bien.
Luego viene la definición de en sí de lo que es el neumotórax. El neumotórax se define como la presencia de aire libre en el espacio pleural con el consecuente colapso del parénquima pulmonar. Es decir, la acumulación patológica de aire dentro del espacio que dijimos ahorita que se encuentra entre las dos pleuras, la pleura parietal y la pleura visceral. Esta entrada de aire por un trauma torácico generalmente va a producir que el pulmón no se puede expandir de una forma adecuada, es decir, que el pulmón va a estar colapsado. Y lo podemos clasificar desde el punto de vista etiológico en iatrogénico, traumático y espontáneo, ¿no? Y aquí tenemos un cuadro donde podemos valorar las principales causas de cada uno de ellos. El neumotórax iatrogénico, iatrogenia significa acto médico indebido y es por procedimientos médicos inadecuados. Bien sea cuando se ve mucho en cirugía, que es la colocación de un catéter central aquí a nivel de la subclavia, y por realizar de forma inadecuada la maniobra podemos lesionar el parénquima pulmonar y allí hay un escape de aire hacia el espacio pleural y se produce un neumotórax iatrogénico. La biopsia pleural, la toracocentesis, que es la extracción de líquido pleural para estudio, como te nombraba anteriormente, a veces hay derrames y se hace la toracocentesis para valorar el porqué, el origen etiológico de ese derrame, si es de causas infecciosas o por un trasudado, etcétera. Y la punción por aguja fina, que se hace cuando hay lesiones ocupantes de espacio a nivel del parénquima pulmonar y se quiere conocer realmente de qué se trata, si es de un origen benigno o tiene un comportamiento maligno desde el punto de vista histopatológico. Y estas son las causas médicas, es decir, que esto es producido por procedimientos médicos, el neumotórax iatrogénico. Ahora, el neumotórax traumático se da en el trauma torácico, que venimos hablando desde un principio del politraumatizado. Hay una presencia o no de herida penetrante. A veces no necesariamente hay una herida penetrante, o sea, producida por objeto penetrantes o cortantes como un cuchillo, una navaja, un machete. A veces son por heridas contusas y que producen una especie de derrame interno. Cursa con hemorragia y cuando hay aire y además presencia de sangre en el espacio pleural se denomina hemoneumotórax. Y esto es importante porque siempre que hay neumotórax generalmente cursa con también un derrame importante, entonces se llama hemoneumotórax. Fracturas costales por el mismo impacto, ruptura de tráquea y esófago y heridas en tórax abierto. Y el neumotórax espontáneo, que puede ser primario y secundario. El primario puede ser por una bula enfisematosa, generalmente esto se da en pacientes de larga data, que son con hábitos tabáquicos, es decir, fumadores durante muchos años, y produce una enfermedad llamada enfisema pulmonar que te puede conducir a un neumotórax espontáneo. Y secundaria a patologías pulmonares, entonces podemos mencionar la tuberculosis pulmonar, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis quística y las neoplasias, entre otras. Son un sinnúmero de patologías desde el punto de vista pulmonar que pueden complicarse con un neumotórax espontáneo. La fisiopatología del neumotórax. A medida que aumenta la cantidad de aire en la cavidad pleural y el colapso pulmonar, se genera una desviación del mediastino, que es el espacio comprendido entre ambos pulmones, o sea, las estructuras que se encuentran allí pertenecen al mediastino. Hay colapso de las venas cava y esto va a originar una disminución del retorno venoso. La disminución del retorno venoso va a disminuir el gasto cardíaco y si disminuye el gasto cardíaco puede ocurrir el paro cardíaco y la muerte. Es decir, estos son, como te dije anteriormente, te dije que te lo iba a organizar parte por parte. Bueno, lo que ocurre, hay entrada de aire, desviación del mediastino, luego colapsan las venas cavas, disminución del retorno venoso, disminución del volumen del gasto cardíaco y posteriormente el paro cardíaco y la muerte, si no se tiene un tratamiento adecuado a tiempo para salvar la vida del paciente. Esta diapositiva no me dijiste que la colocara, pero la considero importante. Es la magnitud del neumotórax. Mínimo con un colapso menor del 15%, moderado un colapso entre 15 y 35% y extenso un colapso mayor del 35%.
El neumotórax por trauma puede ser producido por un amplio espectro de lesiones del pulmón o de las vías aéreas. Puede ser abierto, que es el que nos estamos hablando en esta oportunidad, debido a traumas penetrantes del tórax, donde el aire entra en la cavidad pleural a través de la apertura de la pleura parietal. Es decir, el neumotórax por trauma siempre se va a es producido por heridas directamente sobre la pared torácica, que en primera instancia van a lesionar la pleura parietal. Al lesionar la pleura parietal hay una comunicación entre el espacio pleural y el exterior, y como el espacio pleural tiene una presión negativa y la presión atmosférica es positiva, va a producirse la entrada de aire dentro del espacio pleural, y esto va a producir un colapso pulmonar y las manifestaciones clínicas que vamos a hablar en esta oportunidad. ¿Cuáles son el cuadro clínico de un paciente? Desde el punto de vista, va a tener una intensa dificultad respiratoria, tos seca, el dolor torácico de inicio agudo con características pleuríticas, taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria, taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, diafóresis, aumento de la sudoración, cianosis, la coloración azulada de la piel, y en dado caso de que, como dijimos anteriormente, progrese, va a producir una disminución del gasto cardíaco, que se va a traducir como una hipotensión marcada y la consiguiente shock y muerte por paro cardíaco, ¿no? Examen físico. El examen físico, las maniobras que tú tienes que realizar para poder identificar esos signos que te orienten acerca del diagnóstico. Al examen físico puedes encontrar disminución o evolución del murmullo vesicular en el emitórax afectado. Esto es importante, el del emitórax afectado, porque en el otro puedes ocultar normalmente, porque el otro está completamente sano. Y personalidad de la percusión del emitórax afectado, y personalidad, que eso se ve a la percusión. Cuando dijimos disminución de la evolución del murmullo vesicular, eso a nivel auscultatorio. Y aquí en esta imagen te puse dónde tienes que auscultar para poder identificar cómo están los ruidos respiratorios, ¿no? Y personalidad, que está la percusión, que ya yo te enseñé cómo se percute el tórax. Disminución de la expansibilidad torácica en el emitórax afectado y vibraciones vocales abolidas en el emitórax afectado. Ya te dije cómo se exploraban las vibraciones vocales, que colocaban la palma de la mano en la parte posterior, o también se pasa en la parte anterior del tórax, y se decía al paciente que dijera 33, y eso se va a producir unas vibraciones que vas a captar a través del sentido del tacto en la mano. Pero en estos pacientes, como hay aire contenido allí a nivel del espacio pleural, no se va a transmitir de la misma forma las vibraciones vocales, van a estar abolidas, y esto es un signo clínico importante. A esto se le debe agregar que en el neumotórax espontáneo secundario se agregan todos los síntomas y signos propios de la enfermedad pulmonar de base. Entonces vamos a hacer una pausa aquí y ya te sigo explicando. Voy a tomar agua. Físico, y a esto se debe agregar que en el neumotórax espontáneo secundario se agregan todos los síntomas y signos propios de la enfermedad pulmonar de base. Es decir, si es producida por un asma bronquial, un estatus asmático, que es la complicación más temida del asma bronquial, que progresa, va a producir las manifestaciones clínicas de la propia enfermedad de base, es decir, de que se caracteriza un asma bronquial, ronco, sibilante, en ese sentido, a nivel auscultatorio. Pero tienes que tenerlos en cuenta, ¿no? También en el examen físico. Eso es más que todo para el médico, pero es importante también conocerlo. Bueno, la conducta a seguir ya tú la sabes, ¿no? Al inicio, ¿no? Hablamos y comentamos eso. Aquí tú nada más vas a hacer hincapié de que tiene que evaluarse el ABC, el llenado capilar, y tratarlo de llevar a mantenerlo hemodinámicamente estable, esa es la palabra. Y aquí está el sello torácico de Asherman, que realmente no lo conocía, me pareció interesante esto. Dice que es una propuesta para traumatismos abiertos para prevenir el hemotórax, atención, en heridas causadas por disparo, incisión por armas blancas u otros traumas penetrantes del tórax. Su válvula unidireccional permite que el aire y la sangre salgan y al mismo tiempo evitan que entren de nuevo. Entonces, por aquí yo te descargué un video
válvula funciona como una válvula unidireccional. Durante la inspiración no se produce entrada de aire y a la exhalación se produce salida de aire, del aire por la herida. Y es importantísimo este parche, porque con este parche le puede salvar la vida al paciente, porque este parche permite no la entrada de aire, sino la salida, ya que tienes un exceso por la herida abierta y permite mejorar el colapso producido. En dado caso de complicaciones está la válvula de Ainsmith, que es en la complicación más temida, que es el neumotórax a tensión. Y aquí está otro video de cómo se utiliza la válvula de Ainsmith. Espero te sirvan las diapos y bueno, dale pa. Te voy a pasar los videos después.